Muy bien, eso es lo que ha pasado en la zona del Brain, lo comunica la Policía Nacional. Y ahora vamos nosotros a conversar con una representante de la Corporación Andina de Fomento. La inseguridad ciudadana es el problema número uno en el país, en Lima también, por supuesto. Pero luego tenemos el tema del transporte público, el transporte urbano, el transporte en general en nuestro país. Y Paloma Ruiz está con nosotros, ella es ejecutiva especialista de transportes de la Vicepresidencia de Infraestructura de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina. Paloma, buenas tardes ya, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, tenemos en desarrollo o por desarrollarse en nuestro país este seminario internacional Tendencias de Movilidad Urbana Sostenible. Sí. Bueno, es una situación o es un área en la que nosotros estamos en déficit, pues, ¿no? Así es, y de hecho es una situación en la que se encuentran muchísimas ciudades latinoamericanas y no es un tema menor, es un tema muy importante para nosotros porque sabemos que el 80% de la población de la región vive en ciudades, por eso el transporte urbano es un tema clave que nos gusta tratar en este tipo de eventos. En desarrollo tenemos, por ejemplo, en nuestro país iniciativas que se supone son articuladas y se supone planificadas a largo tiempo, que han empezado con la línea 1 del Metro de Lima, ahora está en construcción, iniciándose todavía, pero ya en construcción la línea 2, hay algunas observaciones precisamente a cómo se ha desarrollado el proceso de licitación, concesión de estas líneas, pero además también tenemos el metropolitano, tenemos el tren eléctrico, tenemos corredores viales. ¿Es este el camino que es o cuáles son las tendencias? ¿Hay una solución única para todas las ciudades, capitales principales de Latinoamérica, o cada una va encontrando la suya propia? Cada una va encontrando la suya propia, es muy buena pregunta. Es un tema muy importante y creo que Lima y Perú están de alguna manera en el buen camino porque tienen muchos proyectos muy diferentes. La clave del éxito es conseguir que todos esos proyectos acaben integrándose de verdad, tanto con el entorno urbano, con el espacio público, como entre sí. Los diferentes modos de transporte deben estar bien coordinados para que realmente sirvan al ciudadano, que es de lo que se trata. Y cuando hacemos alusión a esta palabra, que por supuesto ya forma parte del vocabulario diario, no solamente de políticos y técnicos, sino también de ciudadanos, ¿no? Todas nuestras iniciativas en cualquier campo deben ser sostenibles. ¿A qué nos referimos? Sí, es muy importante. Deben ser sostenibles económicamente, financieramente, deben ser sostenibles socialmente también. Deben ser iniciativas que no comprometan al Estado demasiado. Obviamente el Estado y las municipalidades tienen que poner su parte de esfuerzo técnico y económico. También se puede abrir la puerta a la participación del sector privado, como es el caso de la línea 2 del Metro de Lima. Y tienen que ser sostenibles a un nivel social, ¿no? Tienen que servir al país y a los ciudadanos. Claro, porque nosotros ya en el Perú tenemos desde hace algunos años también asumida como una figura eficaz las asociaciones público-privadas, ¿no? Para el desarrollo el Estado concesiona por una cantidad X de años ciertos servicios públicos para un privado, que hace una inversión, pero luego obtiene por supuesto una retribución. En el tema del transporte público, sin embargo, cuando vemos algunos problemas, los privados dicen es que no se puede elevar la tarifa porque por contrato, por diseño mismo de precisamente este sistema, hay un precio máximo al que no se puede superar, pero también todos sabemos que el transporte público en ciudades como Lima, grandes, enormes, requiere un costo mayor y requiere la subvención del Estado. En este caso en el Perú no está ocurriendo. Claro, en este caso no está ocurriendo. Por un lado, oficialmente el transporte no está declarado servicio público. Eso de alguna manera está impidiendo que se acepten subvenciones como tal. Pero sí el Estado está poniendo gran esfuerzo y grandes inversiones en los proyectos que está llevando a cabo. Lo que vemos los especialistas analizando los proyectos en muchas ciudades del mundo es que todos los sistemas tienen algún tipo de subvención. La línea 1, por ejemplo, enfrenta problemas cuando se hizo crecer a casi en la práctica el doble de su recorrido inicial, llevándolo hacia la zona este de la capital, hacia San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado de Lima. Eso supuso una demanda de casi el doble. Pero sin embargo el número de vagones no se ha incrementado, ni de frecuencias tampoco, está colapsando,
y los privados que administran eso nos dicen, pero esto depende de que se traigan más vagones, depende del Estado, del Ministerio, y el Ministerio hasta el momento no hace nada. Bueno, creo que no es justo decir que O el no hace Ministerio nada, no hace nada. pero es que al final lo que reclama la gente es soluciones, ¿no? Imaginamos que hay negociaciones, que hay procesos que toman su tiempo, pero esto ya tiene más de un año y la gente sigue ahí. Así es, y de hecho sabemos por la prensa que tanto el Ministerio de Transportes como el concesionario de la línea 1, el operador de la línea 1, están negociando una adenda a su contrato para ampliar hace más de un año, y entiendo que están encontrando trabas que ojalá solucionen pronto. En cualquier caso, este tema no es exclusivo de Lima ni exclusivo de Perú, ¿Así? pasa en muchísimas ciudades. Nosotros decimos, pues mira, solamente pasa en el Perú, decimos. No, pasa en otros lugares también, ¿no? En algún momento se tomó como ejemplo Bogotá con el Transmilenio. Así es. Pero era otro sistema además, ¿no? Sí. Y también el Metro de Chile, entonces ellos están solucionando sus problemas, pero les ha costado también, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Bogotá ellos solamente tienen el Transmilenio, llevan muchos años tratando de planificar un sistema metro que también se junte con el Transmilenio, y en algún momento ha habido discusiones políticas de por medio que por el momento han hecho que no se avance en la mejora del Transmilenio ni en la implementación de metros. Lima poquito a poco está avanzando, quedan algunos retos, y esos retos son precisamente los que vamos a tratar la próxima semana en el evento que comentabas al principio. Este seminario, pero otro de los cuestionamientos que se hacen al desarrollo de estos emprendimientos necesarios es el del alto costo que supuestamente tienen. Evidentemente, el desarrollo de estas iniciativas implica un financiamiento enorme, pero cuando se observa además que tenemos el problema de la corrupción en toda Latinoamérica y en el Perú también, dicen, o se advierte algún elemento que podría llevar a sospechar de corrupción cuando se dice, pero está costando muchísimo. ¿Son muy caros los montos que se manejan para el desarrollo de estas iniciativas en el Perú? En el caso del transporte masivo, los montos son muy caros, pero no son más caros que en cualquier otro sitio. Sí, Paloma, discúlpeme por favor, la respuesta la ampliamos en un segundo, la noticia no se detiene, no lo sabemos. Bueno, nosotros retomamos la comunicación, muchas gracias por la paciencia. Paloma Ruiz, vocera de la Corporación Andina de Fomento, especialista en el tema de transporte, a propósito de un seminario que va a tener lugar en nuestra capital del día 24 y 25 de mayo, 23 y 24 de mayo. El tema del transporte te consultaba sobre, a propósito de los proyectos que estamos desarrollando en Lima para tratar de resolver el tema del transporte urbano con, por ejemplo, la línea de los metros. Tenemos una, está en construcción la segunda, pero las objeciones iban, te decía, y empezabas a responder ese tema, de si como algunos advierten, nos está costando demasiado a los peruanos el financiamiento de esas líneas. Los precios de los proyectos en Perú están al nivel de cualquier otro proyecto que se está realizando. ¿Es a nivel estándar, entonces? En la región, sí, no son especialmente más caros. Si bien hay que encontrar métodos alternativos de financiamiento, un método alternativo es lo que se llama la captura de valor inmobiliario, que es uno de los temas que vamos a tratar el día 23 y 24 de mayo en el auditorio Pedro Weiss de Miraflores. Que por cierto aprovecho para decir Invítanos a todos. Exacto, a todos los que quieran ir, que por favor se registren en la página web de www.caf.com en la sección de eventos. Muy bien. Casos de éxito en movilidad urbana. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay diferentes éxitos a diferentes niveles y para contar los casos en detalle prefiero invitar a todos a que asistan. Este seminario. Sí. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de transporte estamos, si te das cuenta, hablando del desarrollo de infraestructura pensada para vehículos, los vagones, que transportan gente, es cierto, pero son vagones de metro. Hablamos de corredores viales para buses, y la queja de la ciudadanía y la advertencia de especialistas es que estamos diseñando y hemos diseñado siempre una ciudad para las máquinas, para los autos, para los buses, pero no para las personas. Así es, y es uno de los temas más importantes que vamos a tratar y que nosotros como CAF trabajamos continuamente. Tenemos que migrar ese pensamiento de transporte modo a modo, de diseño de ciudad para carros, a
el tránsito de las personas y los vehículos, ¿no? El transporte tiene que ser para todo, tampoco se trata de demonizar a aquel que quiere utilizar su vehículo privado, debe poder hacerlo, pero las inversiones tienen que ir hacia la mayoría, y la mayoría son los usuarios de transporte público y también los que caminan, eso es muy importante, tenemos que pensar que todos nosotros en algún momento de nuestro día utilizamos la calle y somos peatones. Entonces es importante pensar en lo que llamamos la pirámide de la movilidad, en diseñar las ciudades de acuerdo a una jerarquía de usuarios, ¿no? Primero, en la base está... lo más importante, arriba de la pirámide están los peatones. Después vienen, porque hay que pensar en la vulnerabilidad de los usuarios. Primero están los peatones, luego están los ciclistas, luego está el transporte público, porque transporta a muchísimas personas. Luego hay que pensar bien en el transporte de carga, sobre todo de carga menor, esos camiones que se tienen que mover por la ciudad para... Los proveedores de todos los comercios. Exactamente. Y luego ya llegaría la infraestructura para el vehículo privado. Muy bien. Pero además también enfrentamos en Lima, siempre tenemos un problema del cual quejarnos, pero no nos quejamos, en realidad es una realidad a la que tenemos que afrontar y buscarle alguna solución. Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario ha supuesto para la ciudad y para el transporte público un problema mayor, porque las vías, porque los desarrollos inmobiliarios de departamentos, Lima era una ciudad que había crecido siempre horizontalmente, no habían edificios. Hace algunos años empezó el boom inmobiliario, hace algunos buenos años ya, y todavía no cesa pues este boom que implica el levantamiento de edificios y edificios y edificios y edificios por todo Lima. Y para construir esos edificios se requiere el transporte de gran cantidad de material de construcción, camiones que toman el espacio público, toman la vía pública. Bueno, ese elemento también es... En realidad es muy interesante que toques ese tema desde esa perspectiva, porque en realidad hacia lo que las ciudades deben tender es hacia la densificación, a ese desarrollo inmobiliario. Eso es muy importante, porque si las ciudades crecen a lo extenso, lo que sucede, crecido, pues. Pero eso es un problema y le causa mucho más costo de recursos al Estado, porque hay que llevar agua hasta mucho más lejos, electricidad hasta mucho más lejos, transporte hasta mucho más lejos. Lo importante es que las ciudades se densifiquen y crezcan en altura. Lima está haciendo eso, lo que pasa que hay eventuales problemas, obviamente, con los materiales. Porque nosotros también, acostumbrados a una ciudad horizontal, más bien decíamos ahora con estos edificios por todos lados, va a haber un problema porque en una misma área más pequeña, por ejemplo, se van a demandar más cantidad de servicios, o sea, el agua, los espacios para estacionamiento, va a haber mucha más gente circulando en un espacio más pequeño. Para el Estado es mucho más fácil atender esos servicios en una zona más pequeña que llevarlo más lejos. Si bien las personas pueden decidir vivir más lejos, pero bueno, seguramente tendrán que pagar un poco más por eso. Interesante, eso no lo habíamos visto todavía, por ejemplo. Paloma Ruiz, vocera de la Corporación Andina de Fomento, en nuestra capital, a propósito del desarrollo, especialista en transportes, a propósito del desarrollo de este segundo seminario internacional, 23 y 24 de mayo, aquí en nuestra capital. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, también gracias por habernos...